Bienvenidos a este video. Veremos el teorema de Thevenin como la parte 1 de 4. Este teorema de Thevenin y su corolario, el de Norton, simplifican bastante el análisis de muchos circuitos lineales, porque en muchas ocasiones se necesita hacer solo un análisis parcial, esto es, calcular la tensión o la corriente en una parte específica de interés del circuito, y para ello no tendremos que analizar todo el resto del circuito, sino calcular específicamente estos valores en una resistencia específica que nos interese. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Thevenin? Dice que es posible sustituir ese resto del circuito, excepto la resistencia de carga, que es la parte de interés de nuestro circuito, por un circuito equivalente que consiste en solo una fuente independiente de tensión con valor V de Thevenin en serie con una resistencia R de Thevenin. Esto es decir, que tendríamos una fuente real de voltaje y que las respuestas medidas en R sub L no se verán afectadas. Por su parte, el teorema de Norton se obtiene de un circuito equivalente del resto del circuito dado por una fuente independiente de corriente y Norton en paralelo con una resistencia R Thevenin. Es decir, que el circuito equivalente Norton debe concordar con el circuito equivalente Thevenin, haciendo la pertinente transformación de fuentes entre ellos. Entonces, veamos un ejemplo antes de ver el teorema de Thevenin con formalidad en el siguiente video. Queremos hallar los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton del circuito, de este resto del circuito que se muestra a la izquierda de los terminales A y B, porque el interés de nuestro circuito es la resistencia R sub L. ¿Qué interés tenemos sobre R sub L? Por ejemplo, queremos determinar en R sub L cuál sería el valor que circula por ella como corriente de cortocircuito, es decir, cuando ella valga 0 ohmios. También queremos saber cuál es el voltaje de circuito abierto aquí entre los terminales A y B, si esta resistencia pues es infinita. También quisiéramos saber el valor de R sub L si queremos que el resto del circuito le entregue la máxima transferencia de potencia a ella. O queremos saber si queremos una corriente aquí de I sub L, cuál sería el valor que ella debería tener. O si queremos un voltaje de 2 voltios entre los terminales A y B, ¿cuál es el valor de R sub L? Todas estas son preguntas cuya parte de interés del circuito está dada sobre R sub L. Por eso queremos ver a qué podríamos reducir el resto del circuito para que esas respuestas fueran mucho más sencillas de dar que en este momento, que no son tan fáciles de responder, ¿verdad? Veamos entonces. Mediante transformación de fuentes, llevemos nuestra fuente que era de 12 voltios y la primera resistencia que veíamos era una de 3 ohmios, traduzcamos eso a una fuente real de corriente. Esto es, nos quedaría 12 dividido entre 3 son 4 amperios y la resistencia que estaba en serie ahora es en paralelo de 3 ohmios. Bien, esta resistencia de 3 ahora en paralelo con la de 6, su producto sobre la suma es una resistencia de 2 ohmios. Que quede en paralelo con esta fuente, que si entonces traducimos toda esta parte a una fuente real de tensión, sería esos 2 ohmios por 4 amperios son 8 voltios como el nuevo valor de mi fuente de voltaje, y la resistencia quedaría en serie. Ahora esta de 2 ohmios en serie con la de 7 ohmios nos da una resistencia de 9 ohmios. Por tanto, hemos llegado a un equivalente de Thevenin mediante transformación de fuentes
del resto del circuito que nos estaba ocupando gran espacio. Ahora no, tenemos simplemente este equivalente de Thevenin entre los puntos A y B. Mientras que a este lado, si hacemos la respectiva transformación de fuentes, tendríamos el equivalente Norton de todo el resto del circuito. Y ese equivalente de Norton sería 8 dividido en 9 ohmios como el nuevo valor de la fuente de corriente, y estaría la resistencia interna ahora como paralelo aquí, 9 ohmios. Bien, entonces colocando nuevamente la resistencia de carga al circuito equivalente Thevenin, entonces aquí ahora tenemos el resto del circuito por su equivalente de Thevenin. Le estamos conectando nuevamente R sub L y podemos entonces ver casi de forma evidente las 5 respuestas en esa parte de interés del circuito que era justamente sobre R sub L. Veamos esas 5 respuestas. Entonces nos pedían cuál es la corriente de cortocircuito, esto es decir, cuando R sub L sea igual a 0 ohmios. Pues inmediatamente vemos que es 8 sobre 9 ohmios, porque no hay más que límite a la corriente, por tanto 8 novenos de amperio. O sea, eso es igual a nuestra corriente Norton, como si aquí estuviera R sub L, pues va toda la corriente Norton, que es de 8 novenos de amperio. También lo vemos acá directamente en el Thevenin. O sea, es evidente, sin tener que recurrir a ninguna calculadora. También, si nuestra resistencia es infinita, es decir, aquí hay un circuito abierto, ¿cuál es el voltaje V sub AB de circuito abierto? Entonces, para ese caso, directamente vemos que es 8 voltios. No hay ninguna duda, eso se ve directamente. Entonces, el voltaje V sub AB de circuito abierto es igual a 8 voltios. O sea, el voltaje Thevenin que nosotros estamos viendo en nuestro equivalente de Thevenin. Ahora, que si queremos conocer cuál es el valor de R sub L para que le fuera transferida la máxima potencia del resto del circuito, que ahora es un equivalente de Thevenin, pues vemos que directamente es la resistencia de 9 ohmios, como ya lo habíamos visto por el teorema de máxima transferencia de potencia. Entonces R sub L sería igual a 9 ohmios si se quiere que se le entregue la máxima transferencia de potencia. También que si quisiéramos una corriente de medio amperio, ¿cuál debería ser el valor de R sub L? Entonces ahora es muy sencillo, si aquí hay 0.5 amperios, entonces el voltaje en esta resistencia de 9 ohmios es 4.5 voltios. Por tanto, la corriente sobre ella es el voltaje que tenemos acá, que sería 8 menos 4.5, ese sería nuestro voltaje V sub AB, 8 menos 4.5 voltios, ¿cierto? Sería voltaje sobre la corriente que le está circulando. Entonces tendríamos nosotros que el valor de 7 ohmios para R sub L. Entonces es muy sencillo de calcular. Ahora, si queremos conocer el valor de R sub L cuando V sub AB valga 2 voltios. Bueno, si aquí hay 2 voltios, entonces en esta resistencia nosotros tenemos 6, porque 8 menos los 2 de acá son 6 voltios aquí. Por tanto, la corriente I sub L ahora sería esos 6 voltios sobre la resistencia de 9 ohmios. Entonces, esa sería la corriente, ¿cierto? 6 novenos. Esa sería nuestra nueva corriente, 6 novenos. Y como sobre R sub L recaen 2 voltios, pues 2 sobre la corriente de 6 novenos, R sub L le correspondería a un valor de 3 ohmios. Son respuestas evidentes, ¿cierto? Y sin necesidad siquiera del uso de calculadora las pudimos obtener, pero porque reemplazamos el resto del circuito por su equivalente de Thevenin. En circuitos más complejos, hallar el equivalente de Thevenin o de Norton mediante transformación de fuentes se hace imposible. Más aún si los circuitos tienen fuentes dependientes. En estos circuitos es que los teoremas de Thevenin y de Norton cobran importancia. Y
son los que con gran ventaja vamos a poder trabajar en los circuitos para hallar respuestas así de sencillas como las que acabamos de evaluar. Eso lo veremos en los siguientes videos respecto al teorema de Thevenin. Gracias por su atención.